telefónica con el doctor Messía, expresidente del Tribunal Constitucional. Carlos Messía está en la línea telefónica para comentar precisamente qué es lo que se viene luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. Doctor Messía, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada para que nos aclare un poco el panorama de qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Sí, doctor Messía, muy buenas tardes. Yo tenía una pregunta inicial. Supongamos que el presidente de la República, antes de abandonar Palacio de Gobierno, ha firmado la carta de renuncia. ¿Significa que en este momento hay un vacío de poder? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento a nivel de la administración de nuestro país? Bueno, en este momento lo que pasa es que, si bien es verdad que el presidente de la República ha firmado la carta de renuncia, esta carta tiene que ser dirigida al Congreso y el Congreso tiene que aceptarla. Una vez aceptada, el vicepresidente asume las atribuciones presidenciales y presta juramento ante el propio Congreso. Y después que has prestado juramento ante el Congreso, asumiendo las atribuciones constitucionales que le da la norma fundamental, recompone el gabinete, nombra a su presidente del Consejo de Ministros y este presidente se dirige al Congreso en el lapso de 30 días para exponer su plan de gobierno. Ahora, doctor Messía, en este momento Pedro Pablo Kuczynski abandona el Palacio de Gobierno y en el momento en el que el Congreso acepta su carta de renuncia y se aprueba, ¿quién queda a cargo del despacho presidencial mientras llega el primer vicepresidente, quien de acuerdo a la Constitución es quien debe asumir la presidencia y la sucesión de acuerdo a ley? Es decir, ¿el poder queda en manos del presidente del Congreso o Pedro Pablo Kuczynski se queda a cargo de forma administrativa del despacho hasta que llega el vicepresidente Vizcarra, que es quien tendría que asumir y que se encuentra en Canadá cumpliendo labores de embajador? No, claro, pero lo que pasa es las cosas tal y como se están planteando, obviamente que no han sido contempladas de ese modo por la Constitución. Acá lo que queda es que el presidente Kuczynski tiene que esperar que la carta que ha remitido, la supuesta carta que ha remitido al Congreso, sea primero vista por el Pleno. Mientras tanto, él no puede hacer ese abandono de cargo, como no lo puede hacer ningún funcionario, ¿no? Entonces, de manera de que el hecho de que él no esté en Palacio y que se haya ido, digamos, a su casa de Choquehuanca, no quiere decir que el Perú se encuentra acéfalo. Él es el presidente de la República hasta que el señor Vizcarra haya tomado juramento. Así es. Ahora, doctor Messía, una vez que se acepta la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, él se convierte en un ciudadano común y corriente. Inmediatamente después, él tendría los derechos y deberes de cualquier persona, es decir, el Ministerio Público ya podría denunciarlo a él y ya no hay antejuicio, no hay ningún tiempo de protección al presidente. Bueno, desde mi punto de vista, las cosas que tienen relación, los supuestos delitos que había que investigar y que son objeto, por ejemplo, del año 2004, 2005, esos no necesitan pasar por el Congreso, porque al presidente lo alcanza la inmunidad por el lapso de los 5 años, no 5 años después de haber dejado el cargo. De manera que, pero esos son temas que son anteriores a su mandato como presidente. Eso sucedió cuando él era ministro de Economía. Entonces sí se podría. Bien. Y entonces, digamos, después de los 5 años, ahora hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, es que se trata de sucesos que han pasado ya hace más de 10 años, ¿no? Así es. Bien, doctor Messía, muchísimas gracias por habernos ayudado a esclarecer la situación que se está viviendo ahora, en este momento, tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno. Le agradecemos nuevamente la entrevista. Así es.